Jesús the Godman 18. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús, el Dios hombre. Desde hace varios meses, venimos hablando de la importancia de leer la Biblia. La Biblia es único canal donde el Dios Todopoderoso se revela al hombre. La Biblia es nuestra única fuente de información totalmente confiable acerca de Dios. Cualquier otra fuente debe estar sujeta a lo que dice la Biblia acerca de Dios. Vivimos al final de esta época, se acerca la segunda venida de Jesús. Antes de dejar este mundo, Jesús dejó una serie de señales que indicarán que su regreso está cerca. La principal señal, que mencionó es el engaño religioso. La tierra estará llena de falsos cristos y los falsos profetas. Mateo 24 del 4 al 5. La única protección contra el engaño religioso es la información precisa acerca de Jesús. Si alguna vez hubo un momento para saber por nosotros mismos, y de quién es Jesús y por qué vino al mundo según la Biblia, ¿es ahora? Lo animo a leer el Nuevo Testamento, porque sus documentos fueron escritos por testigos presenciales de Jesús, asociados cercanos de testigos presenciales, hombres que caminaron y hablaron con Jesús, hombres que lo vieron morir y luego lo vieron vivo nuevamente. Segunda de Pedro 1:16, Primera de Juan 1 al 3. Cuando leemos lo que estos hombres escribieron acerca de Jesús, encontramos que sus interacciones con él los convencieron de que él es y será Dios encarnado, Dios humano, o Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. E4 es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. La semana pasada, analizamos una serie de declaraciones hechas por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Juan era parte del círculo íntimo de Jesús, y escribió el Evangelio que lleva su nombre. Cuando Juan escribió su libro, habían surgido falsas enseñanzas acerca de Jesús que estaban influyendo en la cristiandad. Estas enseñanzas negaban la deidad de Jesús, el hecho de que Él es Dios y negaban su encarnación, el hecho de que Él asumió una naturaleza humana en el vientre de la Virgen María. Juan escribió su Evangelio para contrarrestar estas falsas enseñanzas demostrando claramente que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. La introducción de Juan a su libro deja claro su objetivo. Juan 1 del 1 al 18. En Juan 1 del 1 al 3, Juan abrió su Evangelio para confirmar que Jesús, a quien le llama el Verbo, Juan 1:17, es el Dios eterno y el creador de todas las cosas. En Juan 1:14, declaró, además, que el creador del universo entró en el tiempo y el espacio, tomando naturaleza humana y vivió entre nosotros en la tierra. Juan llamó al Verbo hecho carne el unigénito del Padre. Juan 1:14. La palabra griega que se traduce para engendrado es monogenes, se refiere a la singularidad única de una especie. Jesús es único Dios hombre, Él fue totalmente Dios y totalmente hombre, una persona con dos naturalezas, humana y divina. Jesús es único porque Él es el único hombre cuyo nacimiento no marcó su comienzo. Él no tiene principio porque Él es Dios. Tenemos más que decir en la lección sobre quién es Jesús, según los testigos oculares y qué significa su muerte, sepultura y resurrección para la humanidad. Ya hemos señalado que la Biblia revela que Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas distintas, no separadas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La naturaleza trinitaria de Dios, la naturaleza divina o deidad. Romanos 1:20, Hechos 17:29, Colosenses 2:9, están más allá de nuestra comprensión. Los hombres que interactuaron con Jesús y escribieron el Nuevo Testamento, creyeron y mencionan a tres personas en numerosos pasajes que informan lo que Jesús habló de sí mismo, del Padre y del Espíritu Santo. Hace 2000 años, la segunda persona de la deidad, la Palabra, el Creador del universo, entró en el tiempo y el espacio, se hizo carne y nació en este mundo. En Lucas 1 del 31 al 35, en el vientre de una virgen llamada María, el Verbo tomó una naturaleza humana plena. Se hizo plenamente hombre,
sin dejar de ser Dios. Esto también está más allá de nuestra comprensión. Pablo, otro testigo ocular de Jesús, se refirió a este evento como el misterio de Dios, o el misterio de la encarnación. Dios se manifestó en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Dios asumió una naturaleza humana para poder morir en sacrificio por los pecados de los hombres, y abrir el camino para que todos los que ponen fe en Él, sean restaurados a Dios y su familia. Hebreos 2:14 al 15, Juan 1:12 al 13. Dios Todopoderoso, motivado por el amor, se convirtió en algo que Él nunca había sido, un hombre, y para hacer algo que Él nunca había hecho, morir por hombres y mujeres pecadores. Romanos 5 del 6 al 8. Primera de Juan 4 del 9 al 10. Jesús vino a este mundo para morir. Él voluntariamente entregó su vida en sacrificio, de una vez por todas, por el pecado. Juan 10:15, y del 17 al 19, Primera de Juan 3:16. Cuando el ángel Gabriel informó a María, que iba a dar a luz a este hijo único, Gabriel le dijo que sería llamado Hijo de Dios, refiriéndose al hecho de que Dios fue el Padre de la humanidad de Jesús. Lucas 1:35. Pero hay otro aspecto de lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios. En esa cultura, el título Hijo de Dios también significaba del orden que poseía y cualidades. Primera de Reyes 20:35, Segunda de Reyes 2 del 3 al 5, 7 y 15, Nehemías 12:28. Se usaba para significar igualdad de naturaleza, igualdad de ser. Jesús no es el Hijo de Dios porque nació en Belén, o porque es menos que Dios. Jesús es el Hijo porque Él es Dios, y por lo tanto posee las cualidades de Dios. Pablo, un apóstol y testigo presencial, escribió un pasaje acerca de Jesús que revela a nosotros la idea de su naturaleza dual, el hecho de que Él es completamente Dios, y al mismo tiempo es completamente hombre. En Filipenses 2 del 3 al 5, Pablo exhortó a un grupo de cristianos a ser humildes, no egoístas, y pensar en los demás más que en ellos mismos. Los instó a tener la misma mentalidad que tuvo Jesús. Entonces Pablo escribió que Cristo, aunque era Dios, no demandó ni se aferró a sus derechos como Dios. Él se hizo nada, tomó la humilde posición de un esclavo y apareció en forma humana. Y en forma humana, obedientemente, se humilló aún más al morir como un criminal en una cruz. Filipenses 2 del 6 al 8. La expresión griega, que se usa para decir que Jesús era Dios, en forma humana, deja en claro que Él era por naturaleza Dios, y luego se hizo verdaderamente hombre por naturaleza. La palabra griega, para apariencia, se refiere a condiciones externas. En apariencia externa, Jesús parecía un carpintero judío. Jesús veló su deidad y se limitó a sí mismo a todas las limitaciones del ser humano. A Jesús, en su humanidad, necesitaba comida y sueño. Marcos 11:12, Marcos 4:38, fue tentado a pecar. Hebreos 4:15, podía sufrir, sangrar y morir. Mateo 27 del 26 al 50. Jesús, en su humanidad, se diferenciaba del resto de la humanidad solo en el sentido de que no tenía pecado, no solo en comportamiento, sino en naturaleza, como Adán y incluso antes de que pecaran. Debido a que el Padre y el Espíritu Santo formaron la naturaleza humana de Jesús en el vientre de María. Hebreos 10:5, Lucas 1:35, Él se propuso salvar a la naturaleza humana caída. Jesús se humilló a sí mismo y tomó esta posición subordinada como hombre, con el propósito de asegurar nuestra redención, a través de su muerte en la cruz. Esta subordinación a Dios el Padre se menciona solo en referencia a Jesús en carne, nunca antes de su encarnación. Jesús no dejó de ser Dios cuando se encarnó. Él no abandonó su deidad para ser hombre. Jesús se convirtió en el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Este es el misterio de la encarnación. En Juan 3:13, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo podía estar en el cielo al mismo tiempo si estaba en la tierra? Jesús, como hombre, estaba sujeto a todas las limitaciones de un hombre, como Dios, omnipresente o presente en todas partes a la vez. Mateo 18:20. Jesús hizo una serie de referencias de venir del cielo, y volver al cielo a la gloria que compartió con el Padre antes del comienzo del mundo. Juan 3:13, Juan 6:32, Juan 17:5. En Mateo 17 del 1 al 2, dice, que Jesús llevó a Pedro,
Santiago y Juan a una montaña y se transfiguró frente a ellos. Por un breve tiempo, su gloria velada brilló. Este fue un resplandor de la gloria, como el Dios Todopoderoso. Pedro se refirió a este evento en 2 de Pedro 1:16 y 18. Jesús irradiaba desde luz interna en su ser celestial. Jesús era y es autoexistente, inmutable, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Jesús es omni, porque Él es Dios. Las personas que sacan conclusiones equivocadas acerca de quién es Jesús, es porque no hacen la distinción entre los versículos de la Biblia que se refieren a su humanidad, y los versículos que se refieren a su deidad. Consideremos estos ejemplos. Mientras estuvo en la tierra, Jesús no vivió como Dios. Jesús no solo veló su deidad, sin dejar de lado sus derechos y privilegios como Dios Todopoderoso, vivió como un hombre en dependencia de Dios como su Padre. En Hechos 10:38, Pedro declaró que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder. Notemos la referencia 3 en 1, y que Jesús anduvo sanando y liberando a la gente. Porque Dios Padre necesitaría ungir a Dios Hijo con Dios Espíritu Santo y poder. Porque Jesús, como hombre, tenía más poder para sanar y liberar a la gente que cualquier otro hombre. Jesús estaba listo para hacer milagros después que fue ungido por el Espíritu Santo. Mateo 4:1 y 2, Juan 2:11. Consideremos varios pasajes que la gente usa erróneamente para tratar de decir que Jesús no es Dios y que nunca afirmó ser Dios, y que Él es, de alguna manera menos que Dios el Padre. En Juan 10:29, algunos malinterpretan este pasaje diciendo que Jesús estaba diciendo a su audiencia que Él no es Dios. Este no puede ser el caso, porque en la siguiente declaración Jesús afirmó ser igual a Dios. Él dijo, yo y mi Padre somos uno en esencia. Juan 10:30. El significado de Jesús fue claro para ciertos miembros de la audiencia. Recogieron rocas para apedrearlo por blasfemia, porque Él mismo se hizo Dios. Dios Padre era mayor que el hombre Jesús en su humanidad, pero no mayor que Dios Hijo encarnado. En Juan 20:17, algunos malinterpretan este pasaje diciendo que Jesús no es Dios porque le dijo a María Magdalena que ascendía a su Dios. Este no puede ser el caso ya que unos versículos más adelante Jesús permitió que su discípulo Tomás lo llamara Señor y Dios. Juan 20:28. Jesús no corrigió a Tomás, Él lo bendijo. La palabra griega para Señor Kurios, se usó para Yahweh o Jehová en la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento. Juan usó a Dios Teos para Jesús en Juan 1:1. Como buenos judíos, ambos sabían que la ley de Moisés decía que debían adorar únicamente al Dios Todopoderoso, Jehová. El hombre, Jesús, no era Teos, como hombre, sino como Dios, porque Él era Dios. Una clave importante para interpretar con precisión la Biblia, es el contexto. No podemos sacar un verso de su entorno original, sin primero, cerciorarse para quién fue escrito y porque todo fue escrito por alguien para alguien sobre algo. Debemos considerar lo que significó para los primeros lectores y oyentes, así como lo que el escritor pretendía decir. Considere un ejemplo de la importancia de leer en contexto. Juan 9:24, dice que Jesús era un pecador. Según muchos otros versículos de la Biblia, eso no es cierto. Hebreos 4:15, 2 de Corintios 5:21. Cuando leemos el relato completo, encontramos que Jesús sanó a un hombre ciego, y los líderes religiosos no estaban contentos con eso, y trataron de desacreditar a Jesús alegando que él quebrantó la ley de Dios. La Biblia revela que Dios es infinito, sin límites y eterno, sin principio ni fin. Dios es espíritu y es invisible. Dios es trascendente, está por encima y más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Dios es incomprensible, va más allá de nuestro entendimiento y comprensión. Isaías 55 del 8 al 9, Romanos 11:33 y no, Juan 4:24, Primera de Timoteo 1:17. Pero la Biblia también revela que este ser asombroso y glorioso, el creador de todo, quiere ser conocido y tener una relación con las criaturas que Él creó. Dios quiere una familia de hijos e hijas. Efesios 1:4 y 5. Sin embargo, todo el peso de la naturaleza gloriosa de Dios, es más de lo que la humanidad caída y finita puede soportar. Gloria de Dios involucra una luz indescriptible que es demasiado brillante para que un ser finito y presente. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, el Señor dijo, que nadie puede ver mi rostro, literalmente, mi ser completo y vivir.
Gloria viene de una palabra hebrea que significa peso. Dios le mostró a Moisés solo una porción de su ser, la parte trasera o los efectos secundarios de su gloria, en oposición a su gloria completa. Éxodo 33 del 18 al 33. Pablo escribió esta alabanza a Dios Todopoderoso, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Primera de Timoteo 6:15 y 16. Aunque no podemos ver a Dios Todopoderoso porque Él habita en una luz inaccesible, aunque no podemos conocerlo total y exhaustivamente porque Él es infinito y nosotros somos finitos, podemos saber lo suficiente de lo que Él revela acerca de sí mismo para responder con asombro, reverencia, agradecimiento y amor. Jesús es la revelación más completa de Dios a sí mismo a la humanidad. Jesús es la manifestación visible, la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. La palabra griega que se traduce como imagen, significa una imagen perfecta, la sustancia misma o la encarnación esencial de algo o alguien. En Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, gloria y la imagen misma de su persona. Él es la huella perfecta y la imagen misma de la naturaleza de Dios, sustentando, manteniendo y guiando el universo con su poderosa palabra de poder. Hebreos 1:3. La palabra traducida brillo, significa un resplandor del mismo carácter y esencia de Dios. Juan 1:4. La palabra traducida imagen expresa, proviene de una palabra que significaba sello, y más tarde pasó a significar la imagen hecha por el Estado, una representación exacta. En Colosenses 2:9, dice, porque en él toda la plenitud de la deidad y continúa morando en forma córpora, dando expresión completa de la naturaleza divina. En Juan 1:18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el único Dios, que está en el seno, es decir, en la presencia íntima del Padre. Él lo ha declarado, lo ha revelado, lo ha sacado a donde Él puede ser visto, Él lo ha interpretado y le ha dado a conocer. Juan 1:18. La palabra griega, que Juan usó para visto, significa más que un mero acto de ver, tiene la idea de discernir claramente o percibir, en el seno de es un referente cultural. En el siglo I, la gente se apoyaba cuando comía, se decía que la persona sentada junto a la otra yacía espalda con espalda. Tener este lugar con el anfitrión, indicaba un estado de favor e intimidad con aquel individual. Notemos varias declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. Recordemos que Jesús autenticó todo lo que dijo cuando resucitó de entre los muertos, y fue declarado con poder Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. En Juan 12 del 44 al 45, Jesús exclamó, cuando un hombre cree en mí, no cree solo en mí, sino en aquel que me envió. Cuando me mira, ve al que me envió. En Juan 14:9, Jesús respondió, ¿no me conoces, Felipe, después de tanto tiempo entre vosotros? El que me ha visto al Padre. Jesús estaba expresando un lenguaje habitual. Cuando me ves, has visto al Padre, no porque yo sea el Padre, porque muestro sus características. Soy la expresión plena de su naturaleza de Dios. Dios asumió la naturaleza humana, no solo para morir por el pecado, sino para darse a conocer a nosotros al mundo. Jesús es la máxima expresión de Dios porque Él es Dios y la deidad de Dios. Aunque esta información no es tan práctica, es de vital importancia entenderlo. Debido a los tiempos que vivimos están llenos de mentira e incertidumbre, debemos saber quién es Jesús, según la Biblia, para que no seamos engañados. Además, esta información puede tener un tremendo impacto en nuestras vidas, si comenzamos a ver a Dios Todopoderoso como realmente es, y a nosotros mismos para saber cómo realmente es nuestra relación con Él. El Señor de toda la creación quiere darse a conocer a nosotros, vivir y tener una relación con vosotros. Para hacer esto posible, la segunda persona de la deidad, la palabra, Cristo, se humilló, se hizo carne y no se limitó a todos los desafíos de la vida en un mundo caído, convirtiéndose en el Dios hombre. Entonces, murió por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados. Al hacerlo, Jesús abrió el camino para juntarse a la familia de Dios. Él lo hizo porque nos ama. Mas la semana que viene,